¿Qué tal, amigos? Los saluda el licenciado Pierre Michel, titular del corporativo Peritos y Abogados Elite. Bienvenidos a su canal en la sección de Dame el hecho y yo te doy el derecho. Vamos con nuestro capítulo 2. Espero que el capítulo 1 les haya gustado, les haya sido de bastante utilidad y pues vamos entrando en materia. Vamos con otra persona que nos envió mensaje de manera directa porque nos comenta que no les aparece la página de Facebook. Para darle solución a esta situación decidimos hacer un grupo con el mismo nombre, Dame el hecho y te doy el derecho, en Facebook. Así lo pueden buscar y ahí nos pueden hacer todas sus consultas y ya saben que yo o cualquier otro abogado que se sume a la causa les podrá dar información. De hecho, varios amigos abogados y algunos que no conozco han comentado que se van a sumar a esta causa. Les vamos a dejar el link en la descripción para que puedan visitarnos y si quieren ponernos su historia o su caso, nos pueden hacer saber en este grupo. Vamos entrando en materia entonces y nos comenta: estoy interesada en una asesoría referente a un proceso que está llevando mi hermano y ya tiene 3 años 6 meses y su proceso no avanza. Nos fuimos a juicio, pero se ingresó un amparo porque no nos respetaron los tiempos y no nos permiten ingresar los medios de prueba a favor de mi hermano. De esto ya tiene 2 años y seguimos sin una resolución del amparo y por ende el proceso no puede avanzar. La verdad que es un caso que me sorprende bastante porque su familiar ya lleva mucho tiempo en prisión, 3 años 6 meses, supongo que desde que lo detuvieron, y 2 años a partir de que interpuso el amparo y aún no ha recibido una sentencia. Este punto es de vital importancia porque la Constitución establece en su artículo 20, apartado B, que son los derechos de toda persona imputada, que el plazo de un juicio será de 4 meses como máximo para delitos que su pena máxima sea de 2 años y de 1 año para delitos cuya pena máxima exceda de este plazo. Pero la cuestión importante aquí es que maneja una excepción. La excepción es que si el plazo que se excediere sea por cuestiones de defensa o para ejercer el derecho de defensa, este plazo no se va a tomar en consideración. Ahora bien, también hay otro, dentro de ese mismo artículo, fracciones más adelante, nos establece que la prisión preventiva únicamente podrá ser hasta 2 años. Es decir, que si en este caso la persona se encuentra en el interior del centro penitenciario y no es por cuestiones de defensa, pueden solicitar un cambio o revisión de medidas cautelares y obviamente ahí tienen que seguir ciertos lineamientos que más adelante, si les interesa, coméntenlo en la cajita de comentarios y ahí les haremos un video. Obviamente yo ahí, tomando en consideración que ya lleva mucho tiempo en prisión, le pregunté que si su familiar se encuentra en prisión. Me pone: hola, es correcto, se encuentra prisionero, pero aún no tiene sentencia. Yo le comenté lo que les acabo de decir, que pueden solicitar un cambio de medida cautelar y obviamente que si es por el amparo podrían desistirse y continuar con el procedimiento. Posteriormente ya me explica: pues sí lo veo complicado por el tipo de delito que se le imputa, ya que es un delito de violación agravada, pero la persona que lo acusa no presenta ningún tipo de lesión al iniciar la carpeta y hay muchas inconsistencias en su declaración. Y aquí va un punto muy importante, que seguramente esto no se los van a enseñar en la escuela, pero sí en la práctica. Incluso esto que les voy a comentar nos lo enseñaron algunos jueces de juicio oral del Estado de México cuando tomamos unas clases con ellos. Y el tip es el siguiente: en las violaciones no necesariamente debe de haber una lesión. ¿Por qué razón? Y aquí va en palabras textuales que nos comentó un juez. Nos comenta que si es una persona que le introdujeron un dedo, porque el Código Penal establece que la introducción de cualquier objeto, si introdujeron un dedo en la cavidad anal o vaginal, no necesariamente deben de haber lesiones. Incluso si en este caso nada más fue la introducción por 1 segundo, el juez nos comentó ya para él es una sentencia condenatoria, aún y cuando no hayan lesiones. Entonces es un punto muy importante que deben de considerar, que no porque no presente lesiones la víctima no va a presentar coherencia a su declaración. Sin embargo, cuestión importante aquí que va de la recomendación que yo le hice, yo le puse: depende del tipo de violación, obviamente por qué cavidades que la realizaron, puede o no generar lesiones. Yo le recomendé aquí 2 pruebas periciales: la mecánica de los hechos y la mecánica de lesiones. La mecánica de los hechos la realizamos nosotros como criminalistas y la mecánica de lesiones la realiza un médico especialista en el área forense, que obviamente es para apoyar su teoría del caso. Es mucho más amplio y es lo que les voy a explicar aquí. ¿Qué finalidad tendría la mecánica de lesiones y la mecánica de los hechos? No es lo mismo un hecho delictivo donde a una persona menor de edad le introdujeron un dedo a una persona menor de edad que dice que tuvo relaciones sexuales con una persona adulta por 10 minutos, que inclusive refiere a que sangró, que le ardió y que sintió
mojado, obviamente debe de ser lógico lo que ella establece. En la primera declaración, si la persona refiere que únicamente fue la introducción de un dedo, aún así ya es violación, entonces no va a presentar lesiones. Pero si vamos al segundo caso y la persona dice que estuvo por 10 minutos de adelante hacia atrás, que le ardió, que salió sangre y no presenta ninguna lesión, ahí es donde no va a ser lógico. De hecho, los dictámenes que nosotros le recomendamos y que nosotros realizamos van acompañados de una reconstrucción tridimensional, donde incluso se hace un acercamiento a la región genital y las lesiones que pudiera producir. Influyen muchos factores, por mencionarles algo, 2 casos prácticos. Una persona menor de edad fue violada, va y denuncia, pero la persona no presentaba una ruptura del himen, inclusive refiere que hubo introducción por varios minutos. Sin embargo, ahí nosotros íbamos como asesores jurídicos victimales y logramos identificar mediante un especialista forense que existe algo que se llama himen elástico, es decir que aún y cuando haya introducción puede estirarse. Pero bueno, ese es uno de los casos. Otro de los casos es que una persona refiere que únicamente con la introducción en una sola ocasión se ocasionó un sangrado bastante amplio y que incluso ocasionó que tuviera que llegar al hospital. ¿Qué pasó en este caso en particular? Se dio una situación también un tanto desconocida, que era un tabique vaginal. Es decir, la cavidad vaginal no tiene ninguna obstrucción, es una cavidad profunda. A la mitad de terminar esta cavidad, la persona tenía un tabique vaginal. El tabique vaginal, tomando de manera gráfica, la cavidad vaginal es un conducto y en este conducto se encontraba una pequeña protuberancia, por así llamarlo, que evitaba que cualquier objeto pudiera ingresar. Entonces, a la primera que ingresaron el miembro viril ocasionaron una lesión bastante grande. Entonces, aunque no es tan lógico, hay que buscar las cuestiones científicas que pudieran explicar cómo es que hayan sucedido estos eventos. Pero bueno, continuando con la persona, me comenta, pues fue el amparo para poder ingresar los medios de prueba de la mecánica de los hechos, pero nos lo negaron y se metió a revisión, pero desde hace 2 años le comento que no hay avance. La declaración de la persona que lo acusa no cuenta con distribución física del lugar de los hechos y pues la persona, esta incluso ha sido paciente psiquiátrica. Vamos a iniciar con lo que es el amparo. En las etapas del procedimiento en materia penal es importante destacar que hay una etapa intermedia y hay una etapa de juicio oral. En la etapa intermedia se ofrecen medios de prueba que van a ser desahogados ante el juez de juicio oral y ella menciona que el amparo fue porque los términos no se los respetaron. Si a su abogado se les pasó la fase escrita de la intermedia, aún tienen una oportunidad de que los jueces sean muy convalecientes y que puedan hacer en la fase oral la contestación de acusación, ofrecimiento de medios de prueba. Si llegaran a tener una muy mala suerte y en determinado momento no se los admiten, aún tienen una segunda oportunidad, que es terminando del desahogo de todos los medios de prueba que han sido ofrecidos en audiencia de juicio oral. Terminando ese periodo de desahogo, viene un nuevo periodo probatorio, se abre nuevamente para que puedan ofrecer pruebas. Y ahora ahí es donde tienes que darle el matiz de qué tipo de prueba quieres ofrecer. Es decir, tenemos pruebas nuevas o de refutación. Las pruebas nuevas van a ser todas aquellas que se desconocían en su momento, como un video que de repente apareció, un testigo que tal vez no encontraban y de repente llegó. Esas son pruebas nuevas. Pruebas de refutación son todas aquellas que aún y cuando eran conocidas no se previó su necesidad, o en su caso que van a refutar lo que ya vinieron y dijeron los órganos de prueba que desfilaron ante el juez de juicio oral. Por ejemplo, si dice un testigo que observó a 200 metros cómo mataban a una persona y logró identificarlo de manera completa, ahí podrían ofrecer una prueba en materia de criminalística en un ángulo de visualización láser que permite identificar el alcance de visión del ojo humano. Entonces eso es lo que podrían hacer, y entonces ya no le vería caso que estés esperando 2 años a que te resuelvan un amparo cuando puedes hacer un nuevo ofrecimiento en juicio oral y ya no pierdes tanto tiempo. Continuando ese punto, yo le pregunté que en qué etapa no se las aceptaron, porque hay abogados que hacen el ofrecimiento en etapas totalmente incorrectas o donde no debería de hacerse. Entonces ahí también es importante conocer ese tema. Entonces me dice que fue de la etapa intermedia a la de juicio, es decir, en ese inter, que antes de entrar a juicio la audiencia que viene es la audiencia intermedia.
Retomando el punto que nos dice, donde la persona ha sido paciente psiquiátrica, eso lo pueden ofrecer como una prueba de refutación, es decir, para quitarle credibilidad a la víctima. Y esto nos ha funcionado en algunos casos, ya que los delitos de carácter sexual han sido utilizados por mucha gente para venganzas o por simplemente causarle daño a una persona. Pasa de que si las deja el esposo o las engañan, van y denuncian que fueron víctimas de violación o fueron víctimas sus hijos. Ha pasado bastante también que una persona del sexo femenino quiere andar con un masculino, el masculino no le hace caso y va y lo denuncia, y es un problema inclusive en algunos casos de carácter psiquiátrico. Por ponerles un ejemplo, anteriormente nos pasó de una persona, una chica que se dedicaba a denunciar a personas inocentes. Le gustaba un chico, no le hacía caso, va y lo denuncia, y así se aventó como 3 o 4 denuncias. Entonces hicimos una investigación y encontramos que esa persona prácticamente ya era al parecer una enfermedad mental. Entonces reunimos las carpetas de investigación, todas las denuncias iban en el mismo sentido y afortunadamente logramos obtener sentencia absolutoria en alguno de los casos que nos tocaron, porque no llevamos todo. Pero bueno, también le pregunté cuál es la justificación del juez para excluir los medios de prueba y me pone que porque se ingresaron fuera de tiempo. Es lo que les comentaba, si no contestaron la acusación, obviamente ya va a depender mucho del criterio del juez. También pone, pero eso no pudo ser posible, ya que el abogado falleció en el mes de julio por COVID y dicen tener una contestación de él en el mes de agosto. En el amparo se anexa incluso el acta de defunción del abogado fallecido. Ahí, como les comentaba, puede hacer el ofrecimiento antes de terminar el juicio oral, en el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas nuevas o de refutación. Me comenta que está considerando cambiar de abogado, pero pues sí, ya está complicado cada vez porque ya han pasado varios abogados y pues no es tan fácil que alguno se anime, y pues lo que queremos ya son resultados y no promesas. Suele pasar bastante de que contratan un abogado que dicen que es muy bueno y a la mera hora resulta que no conoce del sistema y se dan este tipo de circunstancias, o puede darse, como bien lo comenta, que murió el abogado en un tiempo antes y ya después la fiscalía refiere que ya hay una contestación, o pueden pasar incluso muchas cosas. Pero bueno, esta es la información que espero les sea de utilidad. Espero que les haya gustado este capítulo 2. No olviden dejarnos en sus comentarios qué les pareció el video. Si nos regalan un like nos apoyarían bastante para motivarnos y poderles seguir haciendo contenido. No olviden ser lo mejor de lo mejor.